conocimiento. Pido a todos, por favor, cerrar sus micrófonos y cerrar sus cámaras para tener una mejor experiencia de este webinar y no hay interrupciones. Al final se va a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Paulina Rodríguez Werner, partner de Comunica Latam. Es consultora en estrategia y comunicación con más de 25 años de experiencia en el fortalecimiento de negocios, con una perspectiva de sustentabilidad que busca el equilibrio económico, social y ambiental. Ha trabajado en diferentes sectores de la economía en Latinoamérica, como Copa, Canal de Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, PNUD, Grupo Melo, Telefónica Movistar, AES, Airbnb, Cable Onda, Grupo Mercantil, Tecnasa, Subway, GSK, MSD, Jensen, entre otras. Miembro activo en diferentes gremios, expresidenta del Comité de Sustentabilidad AMCAN, miembro de la Junta Directiva del Sistema B Centroamérica y Caribe, articulista de diversos medios de comunicación. Muchas gracias, les cedo el micrófono, que disfruten la conferencia y sea de su utilidad, que tengan un excelente día a todos. Gracias. Bueno, buenos días. Solo verifico que me escuchen bien, que tengo el micrófono prendido y la cámara prendida. Para mí un placer y un honor compartir con ustedes, agradeciendo en primer lugar a la incubadora de la Universidad del Valle de México y especialmente a la maestra Ercilia por la invitación. Hoy vengo a compartir con ustedes un tema que para mí es súper apasionante, ¿no? Que es el tema de la relación entre el negocio y la reputación, porque la verdad es que son dos cosas que son inseparables. No existe negocio a largo plazo que no construya y trabaje en tener una reputación sólida. Pero esto es un poquitico más complejo que simplemente dos palabras. Por eso quiero empezar por compartirles unas tendencias mundiales que nos van a permitir tener un marco de referencia a todos los que estamos hoy aquí conectados para analizar qué significa reputación y cuál es el valor que tiene para los negocios y sobre todo, que es lo más importante, cómo se construye y cómo se mantiene. Hoy en día, derivado de COVID-19, estamos en un contexto de decrecimiento económico importante en casi todos nuestros países. Hay una situación de incertidumbre muy, muy grande. Perdón, maestra Paulina, no se ve usted, pero no se ve la presentación. No se ve la presentación. Ay, qué raro. ¿Ahora sí ven? Se está compartiendo, gracias. Sí. Les pedimos a todos silenciar su micrófono, por favor, para mejorar la experiencia y apagar sus cámaras. Ahora sí, maestra Ercilia. Se ve perfecto, gracias. Ok, entonces les contaba que, ¿por qué queremos ver tendencias mundiales al empezar esta conferencia sobre negocio y reputación, que es como medio raro? Y es porque tenemos que entender en dónde están metidos ahorita los negocios y cómo la reputación se puede ver afectada por todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Por un lado tenemos el crecimiento económico en casi todos los países y en casi todos los sectores. Por otro lado tenemos muchísima incertidumbre, nadie sabe cómo va a evolucionar y cómo va a hacer ese proceso de reactivación y recuperación económica y social. Por otro lado, una cosa de la que vamos a hablar hoy mucho es de la crisis de confianza que ha venido sufriendo la sociedad por muchos años y cómo ahorita en este contexto de COVID ha cambiado y es fundamental para los negocios tenerlo presente. Y por eso lo pongo anaranjado porque van a ver en anaranjado los temas en los que más vamos a profundizar el día de hoy. Por otro lado, resultó que de un día a otro nos cambiaron todas las prioridades. Los actores sociales hoy, Dios mío, no saben exactamente cuál es el foco que deben tener los negocios, las personas no saben cuál es el foco que debe ser su gasto, los gobiernos están en proceso de rediseño de políticas públicas. Entonces, el mundo está en un proceso de reentenderse, de rearmarse y luego decir, ok, perfecto, para allá es el norte y vamos a remar todos juntos para lograr una cosa que es fundamental en el contexto de lo que vamos a conversar hoy, que es desarrollo inclusivo. Hay nuevos patrones de consumo, por supuesto hay muchísima contracción en el gasto, hay cambio de prioridades, como les decía, y eso es importante cuando uno va a emprender un negocio o va a fortalecer un negocio que ya tiene tiempo andando. Luego hay un aceleramiento
desmesurado de la digitalización de los procesos, que es una cosa que hasta ha sido positiva de esta situación, porque cosas que muchas empresas tenían rezagadas, las han acelerado para lograr adaptarse. Después se ha incrementado aún más una tendencia que veníamos viendo, que era el tema de la inmediatez de la información. Es decir, no hay tiempo, no hay tregua. La velocidad es tan grande, tan grande, tan grande, que las empresas no tienen ni siquiera tiempo a veces de pensar qué van a responder cuando ya el público los está castigando ante cualquier situación de conflicto o sensible. Después creció muchísimo el periodismo ciudadano también. La gente opina, la gente comenta, la gente siente el derecho de traer información sobre la mesa, incluso muchas veces sin verificación, creando matrices de opinión pública de la nada, sin tener probablemente ninguna profundidad de análisis. Por otro lado, hay una diatriba mundial entre dos tendencias, es decir, vamos hacia la globalización o mantenemos esquemas regionales de trabajo, o vamos al fortalecimiento de economías locales para lograr proteger a cada país por separado. Después, están todas las condiciones dadas en los países para que permeen propuestas de políticas públicas populistas, lo cual no necesariamente es lo mejor para el piso de un sector productivo o de un emprendimiento o de un sector empresarial sólido, ¿no? Esas propuestas populistas muchas veces generan inseguridad jurídica y cambian el marco en el que fueron concebidos los negocios, y eso es muy delicado. Y por último, penúltimo, hay una mayor desigualdad, y esta desigualdad se va a venir incrementando, y eso también genera un entorno que tiene que tomar en cuenta las empresas. Y en último lugar, el mundo está cada día más prefiriendo marcas responsables, y eso vamos a hablar mucho. Porfa, si en algún momento se trancan las láminas, me lo dicen, porque es fundamental que voy a compartir algunas cosas que tienen números y quiero estar seguras de que las ven. Hay una consultora muy grandota a nivel global, que no sé si la conocen, que se llama Edelman, cuyos reportes de confianza yo les invito a revisar. Se llaman Trust Barómetro de Confianza de Edelman. El barómetro de confianza mide, ya medido por los últimos, no sé, 10 años, cómo cambian los patrones de confianza de la gente. ¿Y por qué esto es importante? Porque la confianza es lo que determina la toma de decisiones de cualquier persona. Es decir, por confianza o desconfianza, yo voto por un candidato o voto en contra de un candidato. Por confianza yo me caso, por confianza yo compro, por confianza yo me quedo probablemente en una empresa. Entonces, el analizar la confianza y el entender que la confianza es el motor de la inversión, es el motor que mueve el desarrollo, el motor del mundo, entonces es muy interesante entender cómo la gente está viendo a las instituciones. Y hemos visto a lo largo de muchos años que las instituciones van muchas veces mermando la confianza, los gobiernos van mermando la confianza, los medios de comunicación van perdiendo confianza, y así sucesivamente. Hay un año un poco más, un poco menos, pero en general la sociedad se está permeando de una sensación de desconfianza que es muy grave cuando uno va a crear una empresa, porque la empresa tiene que generar todas sus relaciones en base a la confianza. ¿Para qué? Para garantizar que sus colaboradores trabajan de manera productiva y empoderada, y para garantizar que sus clientes les son fieles, y así con toda su cadena de valor. Pero este análisis de confianza se hizo un zoom en el caso de COVID, y tiene todas las variables y todos los sectores que yo le invito a analizar. Yo hoy nada más les traje para acá lo que la gente está esperando o siente hacia las empresas, que es una de las cosas más importantes en este contexto de esta charla, ¿no? E imagínense esto: solo el 38% de los encuestados considera que las empresas están haciendo un buen trabajo poniendo primero el bienestar de las personas sobre sus ganancias. Eso es poco. Es decir, la gente piensa que las empresas no lo están haciendo bien o que no están siendo solidarias. Solo el 39% cree que las empresas están protegiendo el bienestar de sus colaboradores, es decir, que está cuidando ese entorno de salud mental, de equilibrio laboral personal, de contar con todas las herramientas. También es grave. 43%, que es menos de la mitad, considera que hay políticas y medidas fuertes para protección en materia de salud. 38% considera que no se preocupan por pequeños proveedores y negocios. ¿Y qué pasa? Si las empresas no se ocupan de ese tejido empresarial que las sostiene, esa cadena de suministro, pues por supuesto vamos a ir viendo un resquebramiento de toda la cadena. Solo 29% considera que la respuesta de los CEOs ha sido importante y determinante en este contexto.
Y al final las personas están esperando que las Pero ves empresas que siempre me pone habilidad para atender las situaciones de conflicto, las situaciones de sensibilidad como las que estamos viviendo, e integridad, es decir, muchísimos valores. Y ahí hablábamos, ahí les dejo el tema de confianza, que es un tema que me apasiona y que los invito a leer mucho más, porque de verdad que cuando uno comprende lo que mueve a la gente, puede diseñar mejor un negocio. Pero vamos a movernos al otro tema, y es temas que afectan la reputación o que pueden afectar la reputación de la compañía, y es la inmediatez de la información. En esto me voy a detener poco, sin embargo es muy importante, que por ese título que les pongo allí, hoy en día la gente en menos tiempo, con menos profundidad, quiere hacer juicios de valor, y por eso hay más riesgo para las empresas. La mayoría de las personas en el mundo piensa que las redes sociales son el poder de la juventud, son el poder para opinar, son el poder para no quedarse con nada ni conformarse. No hay palabras ni números que permitan demostrar a la velocidad que corre la información y cómo eso va a ir creciendo. Por otro lado, y es muy importante, en este momento priva la inmediatez sobre cualquier criterio y profundidad de análisis. La gente emite opiniones, repostea, reenvía información sin ni siquiera verificar la fuente o pensar si van a afectar la reputación o no de una compañía con un comentario o con un reenvío que ni siquiera saben si es real o no. Entonces, insisto, y vamos a ir trabajando durante toda la presentación, cuando yo quiero tener un negocio blindado por una reputación sólida, tengo que entender que cada vez la gente está confiando menos en las empresas y que hay un riesgo muy grande porque la velocidad de la información es muy grande y porque la capacidad de análisis de la gente es muy baja. Y como si eso fuese poco, entonces en ese contexto, a un montón de gente que asumió el periodismo ciudadano. ¿Y cómo podemos analizar esto? Pues, ¿qué pasó? Se democratizaron las herramientas de comunicación, es decir, todos tenemos acceso a una red social, tenemos acceso a cualquier blog, a cualquier medio, a cualquier espacio de opinión. Por otro lado, y por cierto, esto es muy bueno en muchos aspectos, yo lo estoy enfocando hoy desde el punto de vista de análisis de ese emprendimiento o de ese negocio que está buscando crear una reputación en un entorno y que tiene que comprender cómo funciona ese entorno. Las plataformas hace mucho tiempo eran unidireccionales. Hoy en día se transformaron en conversaciones donde el caldo de cultivo para noticias malas o hilos de opinión pública negativos crezca muy rápido. Después, las marcas están expuestas constantemente a juicios sociales porque el anonimato, muchas veces en las redes sociales, o el que no sabe muy bien quién es el que está allá atrás, hace que la gente sea mucho más beligerante, mucho más víctima. Y por último, la transparencia, la responsabilidad y la integridad de las empresas cobra mucha más relevancia en este contexto. Ay, perdón. Disculpen que... Disculpe, maestra. Le queremos pedir, por favor, de la manera más atenta, que silencien sus micrófonos. Cuando nosotros lo vemos, lo podemos silenciar, pero para que ustedes puedan contribuir a que se lleve una grata experiencia en esta conferencia. Maestra Paulina, usted puede silenciar a todos y después abrir su micrófono cuando guste. Ok. La presentación ahorita no se ve en pantalla. Ya la vuelvo a proyectar, que es que me salí porque pensé que querían ver algo particular. Ya lo vuelvo a poner. Disculpen. Ahorita lo vemos. Ya la pongo. Sí, gracias. Ahorita en modo presentación. Sí, gracias. Está perfecto. Ok. Este es el otro pilar que les decía fundamental. Cada día las personas vamos a preferir marcas responsables. Y aquí quiero hablar, y ahí le pido a la maestra Ercilia que me ayude rapidito a testear un segundo. ¿Quiénes de los que están presentes seguirían comprando una marca que ellos crean realmente porque lo leyeron, porque lo vieron, porque lo tienen en un informe, porque les mandaron una foto, que usa trabajo infantil en su proceso productivo? Rapidito, maestra, dígame quiénes dicen sí, quiénes dicen no, para tener un pulso de cómo está este grupo en relación a las encuestas, y después les voy a mostrar lo que dicen las encuestas. Ok, Héctor Nava habla que no, Betty no, Adriana no, Lilia tampoco, Irving no. La mayoría de los, por decir así, todos los que están escribiendo en el chat dicen no. Bueno, ok, vamos a cambiar la pregunta ahora.
¿quién sería capaz de repostear? Es decir, activamente decir, yo voy a publicar o comentar en una red social contra una empresa que yo vea que bota la basura y sus desechos o los residuos de sus procesos productivos al mar. Ya yo no la compro, sino que reposteo y como... Leticia dice que que postearía ella, Héctor Nava también, María Guadalupe también, claro. Tatiana Gómez también. Ah, bueno, entonces estamos parecidos en este foro a las encuestas globales. Les voy a preguntar otra cosa. ¿Quién daría like a un post de una empresa que diga yo me comprometo con la paridad salarial entre hombres y mujeres? Lilia Cortés dice que ella, Norma Morales, José Luis, Álvaro, Luis, Ilse Dávila, todos esos Ramírez sí. Domínguez. ¿Perdón? Todas esas personas sí lo harían. Sí, sí lo harían. Ok, entonces, miren que esas preguntas tan sencillas son fundamentales para cuando ustedes diseñen su emprendimiento y la estrategia de comunicación de ese emprendimiento y los pilares y la base del plan de negocio de ese emprendimiento. Hoy en día, les voy a compartir las encuestas también a nivel global, las personas se debaten entre si apoyar o boicotear las marcas. Es decir, yo me siento con el poder de respaldar una marca que hace cosas que a mí me gustan y de boicotearla si hacen cosas que no me gustan. Entonces, el 91% de las personas está dispuesta a cambiar de marca para apoyar una causa, una buena causa, si hay un precio razonablemente parecido y una calidad parecida. Esto es bastante. Es decir, que yo no solamente si voy a emprender un negocio, tengo un negocio, me tengo que preocupar por tener un buen producto a un precio competitivo. Me tengo que ocupar de que la gente sepa qué hay detrás de ese proceso productivo y qué hay detrás de ese producto. ¿Cuál es mi propósito como emprendedor? ¿Cuál es mi propósito como negocio? Para que la gente diga, ok, yo le voy a comprar eso a Paulina porque sé que además eso está ayudando a algo más. No solamente a que ella tenga más rentabilidad o mayor ingreso. Otra cosa muy importante es que más del 73% de las personas quiere trabajar en empresas responsables. Eso quiere decir que el mejor talento va a ser capaz de escoger a la empresa. Y si tú quieres tener al mejor talento, pues tienes que demostrar que tú tienes un propósito que va más allá de qué hacerte rico tú. Tienes que decir, yo además colaboro con la sociedad con esto, yo además garantizo la igualdad de género, yo además estoy comprometido con el ambiente. Después, 7 de cada 10 consumidores de mercados emergentes tomarían acciones para apoyar marcas a empresas con propósito social. Y una de las cosas más importantes, 67%, y este número es creciente, cree que tiene poder de castigar a esas empresas que no son responsables. Entonces, con esto solo quiero dejarles la reflexión de que no importa el tamaño del emprendimiento, no importa el tamaño del negocio, no importa el sector de la economía donde ustedes vayan a emprender o donde ustedes tengan esa micro pequeña empresa, deben ocuparse de demostrar de adentro hacia afuera, es decir, que su gente en la compañía o en la empresa sienta y viva porque ese emprendimiento va más allá de simplemente hacer un producto bueno, venderlo y generar una utilidad. La gente escoge las marcas por estas 3 variables, es decir, por su capacidad de adaptación, por la confianza que le genere y por su responsabilidad. Y aquí hay una oración que probablemente ustedes han oído mucho porque es bien dura de trabajar cuando un emprendimiento va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es que la preferencia y la lealtad por una marca no solo se gana, sino que tiene que mantenerse constantemente, día a día. Y ahora vamos a ver por qué y cuál es ese reto. Y lo último que en este contexto de la escogencia de las marcas es el hecho de que los consumidores esperan total transparencia de las marcas. Los consumidores no le perdonan a las marcas que de repente si no han contado sus procesos positivos y sus políticas de responsabilidad, no les perdonan que tengan errores, que tengan demandas por contaminación, que tengan accidentes en las plantas y los castigan muy fuerte dejando de comprar. Y cuando yo hablo todo esto, digo, ok, perfecto. ¿Y entonces cómo se construye esa reputación de la que Paulina habla y que es tan complicado crear y mantener? Bueno, les voy a contar cuáles son los factores que influyen en la reputación de una compañía y qué pesa más en la mente de cada una de esas personas, consumidores, aliados y colaboradores o trabajadores que ustedes quieran tener. Lo primero es la experiencia directa. Es decir, cómo es
la atención al cliente, cómo es el servicio de venta, cómo es el servicio postventa, cómo es la experiencia del uso del producto. Y eso es uno de los elementos que se toma en cuenta para cuando una persona quiere garantizar que posiciona su marca en la cabeza de un consumidor. El otro factor es el factor compuesto por lo que dicen otras personas de la empresa. Es decir, por ejemplo, yo nunca he usado este teléfono, pero mis amigos me cuentan que es bueno por esto y esto, o no les gusta aquello y aquello. Yo a eso le creo muchísimo. ¿Por qué? Porque es gente igual a mí que me está contando cómo le fue con el producto o qué piensa del producto. Y en ese factor, o en esa bolita que dice lo que otros dicen de la empresa, hay que meter a los trabajadores de la empresa, que son las personas con mayor credibilidad dentro de una empresa, las redes sociales, referencias del sector, autoridades, es decir, lo que otros que se relacionan con esa empresa dicen de ella. Si yo todo el tiempo escucho que esa empresa, Paulina, es responsable, que Paulina es comprometida con el ambiente, tengo un vecino que trabaja con Paulina y me dice, no, ella trabaja todo el tiempo con la inclusión. Ya está aquí. Ya, gracias. Órale, bye. Ok. Y el tercer factor, y lamentablemente tengo que decirles que es el que menos pesa, es lo que dice la empresa de sí misma, es decir, la publicidad que yo hago, las declaraciones del CEO, lo que está en mi página web y redes sociales. Entonces, ¿será que alguien quiere decir algo o hago algo? ¿No? No, por favor, silencien sus micrófonos por respeto a la ponente y a las personas que están asistiendo a la conferencia. Muchísimas gracias. Ok, entonces, para mí, esta fórmula es de las cosas más importantes que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, porque cuando uno se da cuenta que la reputación es sumamente importante, y lo vamos a ver ahorita, para la valoración de la compañía, y le genera valor con todas sus audiencias, y comprende que solo hay una reputación sólida, cuando yo garantizo que brinde una experiencia positiva a esos clientes, que además logro que la gente hable bien de mí, pero no es que hable bien de mí el que yo le pague para que hable bien de mí, como cuando yo contrato una publicidad, sino que, por ejemplo, mis colaboradores se sienten contentos de compartir con su compadre o con su familia, que la empresa donde trabajan lo toman en cuenta, que le brindan capacitación, que están pendientes de su bienestar. Y además, entonces, no tengo que garantizar que mi comunicación externa es coherente con las otras dos. Entonces, experiencia, lo que dicen otros y lo que tú mismo dices de ti, esos tres círculos deben ser coherentes y consistentes para que la gente te crea y para que la gente confíe en tu negocio. Entonces, esto debe estar articulado y tiene que tener un hilo conceptual, un hilo de valores y un hilo de mensajes que garanticen que esas personas que están afuera ven a tu negocio como tú quieres que lo vean. Y también vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, hay muchos estudios que demuestran que la reputación es el activo intangible que más pesa en la valoración de una compañía. Pesa más que los hierros, pesa más que la fábrica, pesa más que muchísimas cosas porque determina muchísimo más la decisión de compra, ¿no? Y ya hoy en día las valoraciones de reputación y las valoraciones de responsabilidad social de las compañías están siendo tomadas en cuenta incluso por los inversionistas y por la banca internacional para garantizar financiamiento a proyectos importantes. Cuando vamos a desmenuzar por qué la reputación es buena para el negocio, se los voy a decir muy rapidito aquí, les voy a contar que es buena en todos los aspectos y ya van a ver por qué. Número uno, cuando yo tengo una buena reputación, las demás personas hablan bien de mí y por lo tanto yo puedo bajar costos de mercadeo porque empiezo a tener un proceso de recomendaciones y comercialización que está impulsada por otra fuerza. Tengo clientes más fieles y siempre tenemos que recordar que un cliente fiel pesa más que un nuevo cliente. Entonces, ocúpate de que tus clientes estén contentos y tengan reputación y te aseguro que esa rueda va a ir girando en positivo también. Luego vas a traer el mejor talento, como les dije, y eso al final significa mejor productividad, porque ninguna empresa quiere quedarse con el talento que nadie quiere. Todo el mundo quiere el mejor talento para su negocio. Después, hay un tema muy, muy interesante, que es que la reputación permite que la sociedad avale tu negocio. No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, esas plantas con un gentío afuera protestando y cerrando la entrada a la planta o cerrando la entrada a la obra.
¿qué pasó allí? Que la sociedad no le importó si la obra tenía una licencia para construir, si había pagado el impuesto municipal, si había cumplido todas las leyes. Resulta que hoy en día la parte legal corre en un mundo paralelo y la licencia social corre por otro. Y esta licencia social, es decir, el permiso que te da la comunidad de trabajar y de operar, es muy importante, incluso más importante que la otra, porque cuando la sociedad se levanta contra una empresa, generalmente las autoridades dicen, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, esa licencia social para operar se construye cuando uno tiene buena reputación y genera confianza. Porque tienes muchísima más flexibilidad y mejores aliados. Y lo más importante es que todo esto culmina con unas ventas mucho más sostenidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque además el consumidor, si cree en tu producto, si el producto tiene calidad, obviamente, y todos los demás factores asociados al tema de competitividad, y tiene buena reputación, siempre va a estar dispuesto incluso a pagar un poquito más. Y yo quiero llegar a las primeras conclusiones más importantes del día de hoy. Número 1, tener y mantener una reputación sólida requiere ser coherente y consistente entre lo que la empresa y sus miembros hacen y comunican. Y allí les voy a contar, por ejemplo, un caso muy típico. El caso famoso de este accidente o incidente que hubo en una aeronave donde entró una autoridad y sacó a una persona alada, etcétera, y bajaron todas las acciones de esa aerolínea. ¿Qué pasó? Que la aerolínea no pudo garantizar en el marco de esa acción que prevalecieran los derechos y los valores de la compañía en el trato a esa persona. Entonces, cuando uno visualiza todo el proceso donde una empresa se relaciona con sus audiencias, esto es muy complicado, porque tú tienes que garantizar que la recepcionista, la persona que da la cara en tu compañía, tenga los mismos valores que tú, que eres el emprendedor, que tú crees que el que creaste este negocio tiene y visualiza. Porque si ella tiene una respuesta equivocada, o si un vendedor tiene una aproximación equivocada o poco ética en una propuesta comercial que haga dentro del contexto del negocio, pues por supuesto tú vas a poder comunicar muchas cosas bellas, pero este otro pilar necesario, que es el actuar, lo vas a tener fallo. Entonces, tienes que garantizar que tanto tú como todos tus colaboradores y lo que la empresa proyecte sean consistentes y coherentes para que logres la confianza de todas tus audiencias y por ende el negocio vaya para adelante. Después, el público es cada día más exigente y prefiere marcas responsables, y en el mundo hay una corriente muy grande donde hay temas como les comentaba en las preguntas que les hice para tratar un poquito de llamar a la reflexión, y era, ¿qué pasa? Nadie va a trabajar con una empresa con trabajo infantil, nadie va a trabajar con o comprar un producto que sea producto de trabajo infantil, o que contamine, o que discrimine, o que no esté comprometido con la educación y el desarrollo económico, o que no garantice que su cadena de valor y le pague a tiempo a los proveedores. Cada vez uno se va volviendo mucho más exigente y mucho más pues delicado al escoger una marca. Después, perdón, se descompartió la pantalla. ¿O ven? Perdón. Sí, ya no está compartiendo. Ahora sí está, sí, ahora sí. Ok, ya aparece. Ok, perdón. Ok, la tercera conclusión muy importante es que debemos comunicar para lograr fortalecer reputación. Porque, ¿qué pasa? Esto a veces es un poquito tricky, porque la gente dice, bueno, yo no tengo que estarle contando a la gente lo que hago, porque la verdad es que yo me porto bien. Pero resulta que si tú no llenas ese vaso de agua, que la opinión pública se dice muchas veces que es un vaso de agua cristalino, y que se va a ver del color del que la llene. Entonces, si nosotros no llenamos esa opinión pública de noticias positivas de la compañía, si nosotros no llenamos la opinión pública de cosas buenas que hacemos, de nuestros valores, de nuestros avances, de nuestros procesos, cuando venga una noticia negativa, la gente va a decir, bueno, yo no sabía nada de la empresa de Paulina, y la verdad es que si dicen que es una ladrona, pues será que sí lo es, y se quedan con esa percepción. En cambio, si han oído de mí durante los últimos 2 años, 6 meses, o lo que sea, o 5 años, y alguien habla mal de mí, dicen, qué raro. La verdad es que yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque yo he leído de su compañía, yo entiendo y conozco cómo son sus procesos y cuáles son sus estándares de calidad. Entonces, sí es importante que en el plan de negocio de un emprendimiento, independientemente, insisto, del tamaño, haya una estrategia de comunicación
que garantice que tanto los colaboradores como los demás públicos de la compañía conocen ese propósito y esa forma de operar de la empresa. Ahora, para que esa comunicación funcione hay que humanizarla. No funciona cuando yo genero una información unidireccional, además cliché, donde simplemente mando información con unos formatos preestablecidos, con unas caras bajadas de internet gratis y no me ocupo de más nada. Y yo les quiero dar unos tips de cómo se humaniza una comunicación. La comunicación se humaniza cuando yo tomo en cuenta a quién le hablo. Es decir, yo tengo que conocer a esa audiencia, yo tengo que conocer si mi audiencia tiene agua o no tiene agua, si mi audiencia viene de familias divorciadas o no, yo tengo que conocer si mi audiencia prefiere temas ambientales o no, yo tengo que conocer si mi audiencia es mujeres, hombres, jóvenes, viejos, cuáles son sus características, y en base a eso yo tengo que diseñar la forma en que le hablo, el formato en el que le comparto, el canal por donde le segmento la información. Es decir, yo no puedo hacer una estrategia que solamente sea, por ejemplo, voy a compartir en una red social esta información todos los miércoles. Yo tengo que segmentar canales para garantizar que tanto mis públicos internos como externos leen la información por donde les interesa. Y les voy a explicar aquí qué pasa. Nosotros nos hemos acostumbrado muy mal, digo yo, que soy más vieja, a que hoy en día se... Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, ver Instagram en la noche de tal forma. Entonces, ¿qué pasa? Que el Big Data analiza cómo yo me comporto y me manda la información por donde yo la quiero ver y el tipo de información que yo quiero leer. Bueno, más o menos algo así hay que hacer desde el punto de vista de las empresas. Tienen que lograr que sus colaboradores reciban la información y sus otros públicos también. Entonces, conozco mi audiencia, segmento canales, genero contenido de interés para el otro. ¿Cuál es el error que generalmente cometemos las empresas? Que compartimos lo que nosotros queremos desde nuestra perspectiva. Es decir, yo te voy a contar lo que yo hago, en vez de decir de lo que yo hago que le puede interesar a él, a ver cómo se lo comparto, pero desde la perspectiva que a él le interese, no solamente la mía. Entonces, cuando yo conozco a mi audiencia, entiendo el canal por donde le gusta consumir información y soy capaz de adaptar ese contenido a lo que a él le interesa, te aseguro que voy a tener muchísima más conexión. Por otro lado, nosotros tenemos que lograr entender que la gente compra o toma decisiones más por el corazón que por la cabeza. Entonces yo tengo que adaptar mi mensaje y ser muy cercano e irme. Seguramente ustedes todos conocen ese proceso, pero la gente compra por el porqué, por el why de las cosas. Entonces yo tengo que irme al porqué, al cuál es la esencia, cuál es el valor, cuál es esa parte humana o cualitativa que me va a hacer a mí tomar la decisión de creer en ti o comprarte. Entonces, conozco mi audiencia, segmento canales, le hablo de las cosas desde la perspectiva de su interés, adapto mi mensaje para ser cercano. Esto es fundamental. No dejo vacíos porque los vacíos se llenan de rumores o de información de otra empresa. Desde el punto de vista interno, esto es lo que pasa siempre. Nosotros creemos que si nosotros no hablamos de un tema porque es confidencial y porque es secretísimo, los empleados nadie se va a enterar y no va a pasar nada. Y resulta que probablemente las paredes oyen o los pasillos hablan y muchísimas veces es mejor enfrentar situaciones sensibles y aclarar la información a dejar vacíos que generan rumor y que lo que hacen es que el personal sea mucho menos productivo porque no se siente seguro y no sabe lo que está pasando. Entonces mi propuesta a ustedes siempre es hagan su estrategia de comunicación y comuniquen de manera oportuna a las audiencias. Cuando una persona no habla, no es que el vacío se quede allí, es como el poder. Los vacíos de poder se llenan muy rápido, los vacíos de información también se llenan muy rápido. Y en ese contexto también les digo esto, el silencio comunica. Cuando una marca no aparece, cuando un jefe no está, la gente tiene la libertad de interpretar ese silencio como considere. Es decir, yo puedo pensar que la empresa va a cerrar, yo puedo pensar que es que la están contaminando porque no veo para dónde van los desechos y de repente desaparece aquello y nadie me ha dicho que nosotros tenemos la ISO 45000 y que entonces eso se está yendo para no sé dónde, sino que bueno, si no me dicen nada, yo interpreto lo que yo quiero. Entonces, recuerden que el silencio no es la mejor opción porque el silencio lo que deja es un vacío que se llena con lo que la gente considere que quiere llenar. Y ahí corremos un riesgo muy grande desde el punto de vista de dirigir un negocio. Ya hablamos de reputación, hablamos de factores fundamentales en el proceso de comunicación para construir reputación
Y ahorita voy a hablar un poquito más de hacia dónde debemos movernos los empresarios desde el punto de vista de gestión del negocio. Una cosa muy importante es tener un propósito que trascienda al económico. Bueno, yo soy parte de un movimiento mundial que se llama Sistema B y nosotros promovemos que el éxito de los negocios se mida desde un concepto distinto y de una perspectiva distinta. Nosotros proponemos que los negocios deben buscar el triple impacto. Deben buscar impacto económico para los socios, por supuesto, pero deben buscar también generar o mitigar su impacto ambiental. Entonces, tener ese norte claro es muy importante y eso es lo que se llama tener un propósito empresarial. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta levantarse en la mañana y trabajar 12 horas con amor y siendo súper productivo solo para que un señor allá arriba sea más rico. Eso le gusta si entiende que con ese trabajo él tiene oportunidad de crecimiento, si siente que el ambiente laboral es justo, si siente que hay políticas de inclusión, si siente que se está buscando además un bien superior. Entonces, cuando la empresa tiene un propósito que trasciende al tema económico, entonces va a tener muchísima más seguridad de que tiene un norte claro y un norte que los demás avalan y acompañan. Adicionalmente, es fundamental un liderazgo que alinee a la organización. Nos olvidamos muchas veces y cree de que la parte de la junta directiva, el comité ejecutivo o el líder o la persona, depende del nivel de complejidad que tenga la estructura organizacional que ustedes tengan, debe ser muy clara. No debe delegar o asumir que la gente comprende el norte de la organización. Entonces ustedes tienen un propósito, tienen que vivirlo, tienen que compartirlo, tienen que hacérselo sentir a la gente para que la gente esté clara de a dónde va. Por otro lado, es importantísimo que no importa el nivel de automatización, de digitalización, de robots que usted tenga inserto en su proceso o en su gestión empresarial, el centro del negocio siempre van a ser las personas, siempre. Usted tiene que abocarse a generar bienestar y confort y crecimiento a sus colaboradores. Tiene que abocarse a entender a la comunidad que está al lado suyo. Tiene que abocarse a entender a ese cliente para adaptar su propuesta de servicio o su producto a sus expectativas. Entonces, comprender que los diferentes procesos y productos y niveles e instancias de la organización tienen que velar porque las personas que están alrededor de cada uno de los procesos neurálgicos esté bien. Y eso va a blindarlo de muchísimos riesgos, porque al final un colaborador inconforme lo que puede ser es un foco o de demanda o de críticas, y lo mismo esto con un cliente inconforme o con un aliado que diga, yo me alié con Paulina para un tema de gestión de residuos, pero ella no cumple y la verdad es que sigue contaminando. Entonces, si yo no tomo en cuenta las sensibilidades que siempre están en torno a las personas, yo probablemente corra riesgos que vayan en contra de mi reputación y por ende de la estabilidad de mi negocio a largo plazo. Después, y esta foto quizás es muy cómica, pero nosotros yo trabajo con muchas empresas donde la diferencia entre cómo la empresa cree que se ve y cómo la ven otras audiencias es abismal. Entonces ustedes tienen que definir cómo quieren verse según su plan de negocio. Cada uno decidirá, yo me quiero ver gordo, yo me quiero ver flaco, yo me quiero ver responsable, yo me quiero ver internacional, yo me quiero ver como un técnico, yo me quiero ver especialista. ¿Cuáles son los atributos que ustedes necesitan para que su marca vaya adelante, para que su producto sea exitoso? Usted decide cuáles son esos atributos. En este caso, ninguno de los dos está bien o mal. Usted puede decir que quiere verse como el señor mayor o usted puede decir que usted quiere verse como el señor joven, porque los atributos de una marca están determinados por los elementos diferenciadores que van a generar ese impacto en el negocio, ¿no? Pero lo que sí es importante es que usted haga un análisis permanente para que logre que el posicionamiento sea el correcto y no se deje llevar por lo que usted cree, porque generalmente los emprendedores o los microempresarios como nosotros decimos, bueno, como yo publico esto en mis redes y como yo soy buena y como yo hago esto, así debe ser que me ve la gente. No necesariamente, porque muchísimas veces las personas ven otras cosas que uno no ve o tienen una experiencia en relación a la marca que uno está creando que no es la que uno quisiera. Entonces, mucho cuidado con no escuchar bien cuál es esa percepción que tienen las audiencias que nos interesan de nosotros. Después de casi de penúltimo, les cuento que la conexión con el mercado y la sociedad es un proceso continuo. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque muchísimas veces las empresas cometen el error de considerar que
conectarse con el mercado o con la comunidad o con el ente regulador o con aliados estratégicos es simplemente un conecto y desconecto. Escucho, defino, actúo. No, eso tiene que ser desarrollado como un proceso continuo, parte de la cultura empresarial. Es decir, yo tengo que incorporar, y esto implica conciencia, yo tengo que incorporar dentro de mis procesos de gestión de la empresa un diálogo continuo con mis audiencias. Es decir, yo tengo que tener un diálogo continuo con mis colaboradores. Yo tengo que escuchar de manera permanente al mercado. Yo tengo que tener una sólida relación con el regulador o con la autoridad que atañe a mi negocio. Yo tengo que garantizar que si yo tengo una comunidad vecina o yo tengo un grupo con el que me relaciono, entiendo su necesidad y entiendo la situación por la que está pasando. Entonces, el incorporar dentro del plan de negocios el diálogo constante para mantener conexión con el mercado de la sociedad es fundamental, porque esos insumos que vamos recogiendo van a nutrir el plan de negocio y además esas relaciones que vamos fortaleciendo nos van a permitir apalancar el negocio hacia adelante. Y por último, para cerrar, a mí me encanta cerrar con esta foto y cerrar con este mensaje, porque creo que resume todo lo que les he comentado. Y lo más importante de lo que les comento hoy es que se comunica más con lo que se hace que con lo que se dice. Y que solo la coherencia y la consistencia construye reputación. Entonces, mi mensaje al final es, ustedes no dejen de transmitir y no dejen de comunicar esos valores, ese entusiasmo, esa transparencia, esa ética con la que seguro están creando estos negocios o ya tienen unos negocios en proceso de desarrollo, y logren que eso lo vivan sus colaboradores y garanticen que eso lo sienta, lo conoce y es compartido con el resto de sus audiencias, porque como les comenté, cuando ustedes garantizan que sus audiencias conocen y viven esos valores y esa calidad del negocio, ustedes van a tener mejores aliados, mejores proveedores, mejor talento, mejor apoyo de la autoridad, mayor apoyo de la comunidad y del público en general. Entonces, al final de cuentas, mi mensaje es invertir en comunicación y garantizar que la gente conoce todas las cosas buenas que tú haces, fortalece tu reputación y por lo tanto hace que tu negocio valga mucho más. Entonces yo con eso, maestra Ercilia, terminaría lo que es la exposición y daría derecho a que cualquier pregunta que quieran o detalle que quieran, estoy aquí para contestárselos. Muchísimas gracias, maestra Paulina, por su excelente conferencia. Creo que todos nos llevamos la tarea de reflexionar como trabajadores y también los dueños de las empresas o los emprendedores de ver cómo crear la reputación. Muchísimas gracias. Voy a iniciar con el chat que tiene una pregunta y después le voy a ceder la palabra a Héctor Nava. Miroslava pregunta, ¿cómo se le da un valor agregado a una marca? Bueno, valor agregado a la marca lo que significa desde mi perspectiva, y podemos profundizar más si quieren, Miroslava, ahorita con alguna otra pregunta que hagas, si no te contesto exactamente lo que esperas. Valor agregado, para mí lo que significa en este contexto es que tú, además de definir, ok, perfecto, yo genero este producto, supongamos esta libreta. Yo tengo esta libreta y yo la hago bien. Pero si yo solo te digo que esta libreta es bella, es buena, es cuadradita, es rectangular, además las hojas son finitas porque a ti te gustan, perfecto, tú me la puedes comprar. ¿Qué es valor agregado en el contexto de una reputación? Que yo te diga que esto lo hizo un equipo que garantizó que el material sea reciclable, que garantizó y que el equipo está conformado por 70% mujeres y 30% hombres, por ejemplo, o que yo te diga que esta libreta, el 1% de los fondos de esta libreta va para los emprendimientos de X grupo vulnerable en tal lugar, o que estas libretas fueron hechas con un proyecto de un emprendimiento que fue financiado por un multilateral porque tenía tales y tales pilares de aval en relación a gestión de residuos o cualquier otra cosa. Entonces, al final, cuando yo defino cuál es mi producto, el valor agregado que le genero es contarle a la gente cuál es el proceso productivo, qué hay detrás de las personas que hicieron esta libreta, quién más está involucrado y quién más se beneficia con esto que yo hice. No es solo la libreta con un precio. Y allí, como le digo, maestra Ercilia, si hay alguna pregunta que no quede realmente contestada o no entendí el foco, me lo aclaran y con muchísimo gusto les profundizo. Gracias.
Igual antes de proseguir y darle la palabra a Héctor Nava, quiero recordarles que en el chat ya está la liga de registro para su asistencia, donde le enviaremos las constancias, la presentación de la y la liga de grabación. Por favor, le cedo el micrófono a Héctor Nava. Profesora, nada más tantito rápido. Ahorita lo que exactamente a mí no me parece lo del chat, si lo pusiera a proyectar. Allá, por favor. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, me presento. Soy Héctor Nava, soy maestro en negocios, próximo maestro en administración pública. Mi pregunta va más enfocada hacia, ahorita que estamos viendo el valor agregado a las empresas y todo lo planetariamente responsables que son las empresas. En México vemos una segregación y la pregunta me enfocada porque también soy una persona con una discapacidad. La inclusión en las empresas, la apertura para que personas con discapacidad trabajemos o nos incorporemos en el sector privado, es complicado. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos gestionar de mejor manera ahora en tiempos de COVID, que la inclusión se genere para el beneficio del sector vulnerable, como son las personas con discapacidad? Digo, habemos personas que perdona. Por favor, cierren sus micrófonos. Está hablando Teresa. Por favor, cierra tu micrófono. Muchas gracias. Habemos personas que queremos incluirnos y tenemos la fortuna, por ejemplo, en mi caso, de estudiar, generar empresas y dar empleo. Pero hay muchas personas en otro caso que no son generadoras de empleo o que no tienen la posibilidad de alcanzar un grado de estudios, un grado de estudios tan alto, ¿no? Ahí va enfocada mi pregunta: ¿cómo podemos ser más amigables e incentivar a las empresas a que sean más incluyentes? Bueno, el tema que planteas, Héctor, es súper importante. Por cierto, uno de mis pilares de trabajo es el tema de inclusión de personas con discapacidad. ¿Y cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que las empresas siempre, si uno le facilita el proceso de la inserción de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, por supuesto que están abiertas. Entonces, ¿a dónde se están moviendo las organizaciones no gubernamentales e incluso las autoridades? A crear protocolos, a apoyar los procesos de consultoría que tienen que tener las empresas para esos procesos de inclusión, a facilitar el banco de currículas que están asociados a procesos de selección para ver si yo tengo tales y tales funciones disponibles, qué persona con qué discapacidad puede ejecutarla o no ejecutarla. Pero lo que tú planteas es un reto muy grande, y yo te digo que soy totalmente empática con tu preocupación, porque no conozco ninguno de los países donde he trabajado donde haya logrado superar ese reto. En todos los lugares donde me ha tocado trabajar hay una brecha muy grande en inclusión de personas con discapacidad. Pero las empresas cada día más están entendiendo la importancia. ¿Por qué? Porque el tema diversidad y el tema inclusión, además de ser un derecho humano, le genera valor al negocio. ¿Por qué? Porque las personas comprenden, primero que cualquier persona trae muchísimo valor a la compañía desde el punto de vista de nuevas ideas, de nuevas oportunidades, de nuevas visiones. Y las personas que están alrededor se comprometen mucho más, están conscientes de que el tema de diversidad e inclusión hace más grande a los equipos. Entonces, para mí, el consejo es hacer más sencillo el proceso de inclusión, porque las empresas ya están en un proceso de mayor apertura y están en un proceso de comprender el valor que tiene para ellos, además de alinearse con cumplimiento de derechos humanos, como todos sabemos que es fundamental dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, que es un tema que me apasiona y hoy no les toqué, pero que yo soy fanática del apego a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, si quieres, les puedo compartir las guías que existen. Yo vivo en Panamá en este momento, guías que existen elaboradas por el gobierno y elaboradas por organizaciones abocadas al tema para facilitar ese proceso de inclusión. Sí, me agradaría. ¿Me podrías regalar tu correo electrónico en el chat, por favor, para poder enviarte un correo, enviarte mis datos y estar en contacto contigo? Y perdóname que te hable de tú por la confianza, pero muchísimas gracias.
Maestra Paulina, puede compartir nuevamente sus datos, no en la pantalla. Muchas gracias. Continúo con las preguntas mientras la maestra comparte sus datos. La siguiente pregunta que está en el chat es de Lilia Cortés. ¿Podría explicarnos cómo funcionan las empresas del sistema B? Mira, esa es mi pasión y como te digo, como me pudiese quedar hablando 3.000 horas, yo también te pido que me contactes y te voy a poner, ojalá puedas incluirte en la comunidad del Sistema B de México. Si es que tú eres de México, no vi de dónde eres, no sé si es de México, pero en México hay una comunidad del Sistema B espectacular. ¿Cómo funcionan las empresas del Sistema B? Sistema B es un movimiento global que reúne a las empresas que dicen yo me comprometo con el triple impacto. Es decir, yo me comprometo a no solamente buscar el valor económico o el beneficio económico de mis socios, de mis accionistas, sino que yo en mi empresa voy a garantizar igualdad de género, prácticas justas, contabilidad transparente, declaraciones de impuestos, compromiso con el ambiente, toda una gama de responsabilidades que tenemos como actores sociales las empresas para generar valor. ¿Qué pasa? Las empresas somos actores sociales, nosotros no somos actores netamente económicos que podemos convivir en este mundo solamente para hacer plata y no preocuparme de los demás. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, uno tiene que pasar una lista, y ahí voy a explicarte un poquito más, y decir, todo esto lo tienes que hacer para garantizar que tú generas ese triple impacto que les decía, económico, social y ambiental. Entonces, cuando tú quieres ser una empresa B, tú nos escribes y nosotros elevamos esa solicitud, digamos, a un diagnóstico que hace una cosa que se llama BILAB, que es a nivel internacional. Ellos chequean todo un cuestionario que tú llenas y hacen unas preguntas y te piden unos documentos y tú puedes usar el sello del Sistema B, lo cual te da un aval alrededor de todas tus audiencias que dicen esta empresa sí está comprometida y tiene un check de alguien muy serio y muy reconocido que verificó que cumple todas esas cosas que te acabo de comentar. Entonces, pertenecer al Sistema B, desde mi perspectiva y de mi humilde opinión, es un valor para el negocio, porque te da ese aval de que tú estás comprometido y te portas bien con las cosas que le están importando al mundo. Porque cuando uno entiende que esos nuevos jóvenes les importa el ambiente, que esos nuevos jóvenes no están dispuestos a aceptar discriminación, entonces tú dices, ¿dónde está mi mercado? Mi mercado está ahí. Entonces, en mi opinión, no hay alternativa. Tú haces eso o porque estás comprometido por tus valores o porque es la única forma de llevar un negocio hacia adelante. Entonces, comprometerse con crear valor social y comprometerse con la mitigación del impacto ambiental de tu negocio, desde mi perspectiva, es la única forma de hacer negocios a largo plazo. Llaves, cartera, móvil. Muchas gracias, maestra Paulina. Sigo con las preguntas. Recuerdo nuevamente, por favor, silenciar sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. Adiel Cornejo pregunta, ¿cuáles son los retos que te enfrentas al hacer una empresa en México? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar de generalidades para no entrar en el detalle de la condición específica de México en este momento. Las empresas buscan entornos seguros, entornos con seguridad jurídica, entornos donde las autoridades brinden la plataforma para desarrollar emprendimientos o desarrollar microempresas. ¿Esto qué quiere decir? Como les digo, un pilar fundamental es seguridad jurídica, es decir, yo empiezo un negocio y tengo que tener claro cuáles son las normas que rigen para este negocio, cuál es el esquema fiscal, cuáles son las licencias que tengo que pagar, etcétera, cuáles son los compromisos laborales. Entonces, escoger un entorno para invertir amerita que yo haga un análisis muy, muy importante de cuáles son las leyes y las políticas públicas que me aplicarían. Y si yo estoy en un entorno, en un país donde esas leyes cambian sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de pena, pues entonces yo aquí tengo que elevar mi nivel de riesgo y al elevar mi nivel de riesgo, obviamente me cuesta más invertir. Después, por otro lado, yo tengo que analizar muy bien la cultura de las personas y del mercado donde voy a invertir y lograr adaptar y crear un producto que en efecto sea diferenciado y que en efecto atienda una necesidad. Y cuando digo atienda, yo creo que allí está el tema más delicado, que no somos muchas veces capaces de escuchar y poder dimensionar cuál es esa expectativa que tiene la sociedad, cuál es esa expectativa o esa necesidad o esa nueva prioridad que tú vas a atender. Entonces uno muchas veces cuando va a emprender un negocio se deja llevar por lo que uno cree y resulta que no necesariamente uno es el buyer persona
o esa persona a la que va a dirigir nuestro producto. Uno tiene que analizar lo que los demás piensan, lo que se llama hoy en día en nuestro negocio las expectativas sociales, y por el otro lado, las condiciones y piso que está poniendo el gobierno para el crecimiento del emprendimiento o de las pequeñas y medianas empresas, es decir, acceso a financiamiento, políticas fiscales, condiciones laborales, y en base a todo ese análisis uno dice, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer esto o cuánto me cuesta hacer aquello? Entonces, no quiero pronunciarme específicamente en relación a un país, pero son las variables que uno toma en cuenta cuando va a construir un plan de negocio. Gracias. Le voy a ceder el micrófono a Luis Manuel Martínez, que tiene la mano levantada. No, perdón, es un error. Ya. Ah, ok, gracias. La otra persona que tiene... La otra persona que tiene la mano levantada puede tomar el micrófono y hacer su comentario o pregunta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Armando García, les mando muchos saludos desde Toluca, Estado de México. Y pues bueno, estudiante de la maestría en Administración Pública de la UVM Campus Toluca. Maestra, muchísimas gracias por su conferencia, la verdad es que muy buenos elementos. Sabemos muy bien que una empresa definitivamente pues debe de contar con esas dos cuestiones. Pero fíjese que mi pregunta es la siguiente. Ahorita nos atravesamos, independientemente de la situación, sabemos muy bien que hay algunos países que pues bueno tienen un poquito más como que su estabilidad económica financiera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esto del COVID vino como que a mover de forma global, a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo como empresario, sabemos muy bien que dependemos de algunas instituciones públicas, es más, hasta inclusive, pero que también hay algunos clientes que dependen de nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresarios, ¿cómo no podríamos, qué tips nos da para no perder esa reputación en ese sentido y esa credibilidad para con nosotros mismos? Esa es mi pregunta. ¿Qué tips nos daría? Bueno, las empresas hoy están en una situación bien delicada porque están en un proceso de garantizar la continuidad de su negocio, y en el marco de garantizar la continuidad de su negocio siempre hay una contracción a me voy a un espacio seguro de hacer lo mínimo indispensable con el menor gasto posible. Pero ¿qué pasa? También se plantean el reto, y en ese proceso estoy viendo yo la curva variables que vienen en el proceso de recuperación. ¿Y qué es lo que yo te recomiendo? Lo que yo te recomiendo, número uno, es garantizar diálogo con tus stakeholders. Si tú tienes que dejar de apoyar a una organización, a una empresa, si tú tienes que quitar un beneficio de tus colaboradores en este momento de manera temporal, si tú tienes que tomar alguna medida que consideres que de alguna forma resta o afecta una de tus relaciones importantes en materia de negocio, yo lo primero que te recomiendo es abrir el diálogo transparente y cercano con ese grupo. Es decir, si yo tenía, supongamos, un proyecto donde yo estaba haciendo un programa de, digamos que de dotación de una escuela, donde, qué sé yo, una empresa de tecnología ponía los tablets y yo hacía con mi voluntariado la capacitación de los profesores. Y yo no voy a poder seguir haciendo eso. Yo tengo que ir a mis aliados y decirles, mira, sabes que en este momento no voy a poder seguir haciendo. No voy a poder seguir haciendo, no sé, 100 horas, a lo mejor puedo hacer una. Entonces yo demuestro que tengo empatía por la situación, que tengo el compromiso y quisiera volver a retomar ese proyecto, ese programa, pero que no puedo. Lo que no puede pasar es que yo haga caso omiso de que algo pasó, deje de tener relación con ese stakeholder o con esa audiencia clave y me haga la loca y simplemente me ponga a trabajar como un avestruz en mi negocio. Porque al final de tu pregunta, que es muy importante, la respuesta al final es que las empresas y los emprendedores deben garantizar relaciones de confianza con todas sus audiencias, y eso solamente se hace con transparencia, honestidad y cercanía. Entonces, mantener el diálogo, repensar mucho antes de tomar una decisión definitiva de cancelar cualquier tipo de programa de inversión social que tengas. ¿Por qué? Porque no todo es dinero. Yo puedo lograr grandísimos valores y digo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer esto, pero resulta que esta otra empresa puede poner esto, este otro actor que no estaba en el mapa puede entrar con esto, y a lo mejor entre todos logramos una mejor alianza para lograr un beneficio para la comunidad. Entonces, el articular una alianza es una grandísima opción, porque
todo cuesta en esta vida, eso cuesta tiempo, pero al final no es un desembolso. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer si existe esa palabra tan importante en la vida que es la voluntad. Entonces, si yo tengo la voluntad de crear valor, yo te aseguro que se me va a ocurrir un puente, una alianza o una forma de crear un programa para apoyar. Entonces, al final, honestidad, transparencia y cercanía con todas tus audiencias claves, con diálogo constante, siempre te va a ir bien. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a Carrillo Montiel. Buenas tardes a todos. Pues me parece que está un poquito relacionada mi duda. Sí, por esta situación de contingencia se ha volcado la planificación de las empresas a los medios digitales. Pero, ¿cómo conseguir el equilibrio perfecto entre toda aquella gente que, pese a la contingencia, no tiene acceso a estas herramientas digitales y que son nuestros clientes? Entonces, ¿cómo se puede generar el equilibrio entre ambos sectores? Todos aquellos que sí tienen acceso a las herramientas y todos aquellos que continuarán recibiendo nuestro servicio, nuestro producto de manera tradicional. Tu pregunta es extraordinariamente buena y es un reto que se están planteando muchísimas empresas, muchísimas empresas. No sé cuál es tu sector específicamente, pero en la mayoría de los sectores la penetración digital es más grande de lo que la empresa tiene o es más grande de lo que los datos de la empresa reflejan. Entonces, ¿qué pasa? Sí, o usas canales digitales o vas a tener que levantar formas de contacto a través de vía telefónica o vas a tener que lograr contactos cumpliendo todos los lineamientos de seguridad y todas las normas de higiene en grupos más pequeños, con todos los espacios abiertos, con todos los implementos de seguridad, pero al final no puedes perder el contacto. Como te digo, o es medio digital, o es teléfono, o es visitas, o es de alguna manera la gente tiene que sentir que tú estás con ellos. Entonces, lamentablemente es un reto gigantesco, que además en países como los nuestros, incluyendo a México, es que el tema de la brecha de desigualdad, les voy a ser sincera, ya esto es un comentario totalmente personal, es de las cosas que a mí más me duelen y me preocupan de cara al futuro, es que el nivel de desigualdad en las sociedades que ya eran desiguales se hizo mucho más grande. Entonces el acceso a tecnología, el acceso a servicios públicos, el acceso a educación, el acceso a salud, pues por supuesto hace que la brecha se haga aún más grande. Entonces sí, es un reto gigante y al final necesitas creatividad, innovación y hurungar, porque a veces, ¿qué pasa? No tienen registrados los teléfonos, no tienen registradas las redes o no tiene tal, pero existe más penetración digital de la que uno pensara en muchos casos. Gracias. ¿Puedo hacer otro comentario antes de que al respecto, no sé si me lo permitan? No tengo ningún problema. Ok. Gracias. Sí, porque eso es en un sentido. Y en otro, como consumidor, ya nos venían orillando las grandes empresas a esta relación digital. O sea, me siento, mi comentario es como consumidor, excluida porque única y exclusivamente nos ofertan la comunicación o el acercamiento de manera digital. Entonces digo, bueno, si yo no tengo, o sea, a mí no me han preguntado si no tengo internet, por ejemplo, ¿no? Pero como son grandes empresas, pues uno como consumidor, pues no le queda uno de otro. Entonces, eso ya, bueno, ya es un comentario, no sé qué piensa al respecto. Sí, es muy duro el tema del acceso a tecnología o el acceso a data o el acceso a internet. Por eso hay tanta demanda y tanta inversión desde el punto de vista tanto público como privado por ir cerrando esa brecha. Pero al final, ¿qué pasa? Las empresas apuntan a comunicación masiva y a grupos masivos y por eso y a grupos que tengan capacidad de compra. Entonces, por eso te ocurre la tendencia que tú tienes. Pero como te digo, tengo muchísimas empresas. Hay una empresa a nivel Centroamérica que trabaja con financiamientos de cooperativas locales, que te podrás imaginar lo que significa financiamiento de cooperativas locales en zonas vulnerables. Y el reto que tenemos de llegar y comunicarnos con esas personas en este contexto es gigantesco. Y también tengo otros clientes que, por ejemplo, han tenido programas de atención muy, muy importantes, porque incluso es de acceso a alimentos en zonas vulnerables, y en este caso han tenido que redimensionar su proyecto para tenerlo que seguir manteniendo. Entonces, es un reto, pero es una tendencia. Y como les digo, por eso todos los países tienen direcciones, ministerios o autoridades de innovación orientadas a cerrar esa brecha, y por eso en todos los países a las empresas de tecnología
se les pide o se les exige un fondo de inversión para invertir en acercamiento tecnológico y de acceso a comunicaciones en zonas remotas que, aunque sean poco rentables, necesitan ser penetradas. Muchas gracias. Gracias por su participación. Otro comentario, no colocan el nombre en el chat. Comenta, excelente conferencia, felicidades maestra Paulina. Hablando del tema de comunicación para una buena reputación, ¿cómo se puede evitar la réplica de ideas por parte de la competencia si se busca compartir la marca en redes sociales? Las guerras sucias y poco éticas de la competencia, la única forma de, si es a eso que te refieres, a cuando hay manejos poco éticos, aunque hoy en día todos los temas de comunicación entre marcas y publicitaria están muy regulados y cada día más, digamos que se ve menos esos ataques, ¿no? Pero cuando eso pasa, la única forma de blindarse es si uno ha construido una reputación sólida y si uno tiene legitimidad para hablar de su marca. Lo que no te puede pasar es que alguien diga, mira, ¿sabes qué? No sé, el producto de Paulina no es bueno, el mío es mejor, y tú nunca hayas dicho nada de tu producto. Entonces, la forma de blindarte contra cualquier ataque reputacional es que tú tengas tu reputación sólida, es que tú hayas comunicado, es que la gente te conozca, es que cuando yo me meta en tus redes sociales, yo vea en el feed las cosas que has hecho, es que cuando yo busque en internet tu página web esté robusta y me diga qué has hecho, tengas testimoniales de personas que endosan la calidad de tus productos, de colaboradores que cuentan lo maravilloso de tus procesos productivos, de clientes que demuestran la maravillosa experiencia que tengan. Entonces, si yo entro, por decir algo muy sencillo, que es la página web, y veo todo eso, digo, bueno, hay algo de información. Ahora, si yo entro y es una página fantasma y por aquí hay otra persona hablando mal de ti, pues yo voy a tender a pensar que esto es verdad. Entonces, al final, la única vacuna para estar de moda que tiene los ataques reputacionales es construcción constante con actuar y comunicar coherente y consistente. Fácil no, porque como les digo, se pierde por un maltrato de una recepcionista o por una propuesta poco ética de un asesor de venta. Y ya yo dejo una mala experiencia y ya empieza a crearse una rendija. Entonces, es difícil de construir, pero por eso ustedes que tienen unas empresas que todavía están en proceso de robustecimiento y crecimiento, tienen que tener todo esto en cuenta para que blinden procesos, para que permeen valores y la gente viva ese propósito en cada día de su trabajo. Gracias. La siguiente pregunta de Miroslava, ¿cuáles son las certificadoras que te avala como empresa B? Se llama B-Lab. B-Lab. Es una certificadora internacional, que es una organización sin fines de lucro. Lo podemos googlear y yo también les puedo mandar, maestra Ercilia, si quiere, la presentación del sistema Baby Lab, pero está difícil. Les digo, en México hay una comunidad. Ya me dijo cómo, pero no sale. Vamos a abrir el micrófono. Ok, gracias. La siguiente pregunta, sí, con gusto yo lo comparto a los que se registren con su presentación y le agrego ese material de Empresas B. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Miguel Landero. ¿Podría profundizar un poco más en la idea de la responsabilidad social empresarial, no como empresa verde, sino orientada a devolver algo a la sociedad? Sí, muchísimo puedo profundizar y me encanta y me apasiona el tema. Hay millones de formas en las que una empresa puede crear valor social. Lo que tienes es que escoger de acuerdo a tu objetivo y el core, el centro de tu negocio, qué es lo que te es más eficiente. Es decir, si tú tienes, o sea, lo ideal es que tú hagas algo que cree valor social y que esté alineado con tu negocio para que seas, por supuesto, más ágil, tengas mayor experiencia, porque si yo, por ejemplo, que trabajo en comunicaciones, decido que voy a crear valor haciendo, no sé, libretas reciclables, obviamente no conozco nada de libreta, no conozco nada de reciclaje, este no es el valor probablemente o la inversión social que yo deba hacer. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Y te voy a dar el ejemplo para no compartir información que a lo mejor es pública, pero de cualquier empresa. Por ejemplo, Comunica. Comunica dice, ok, perfecto, yo creo en el emprendimiento y yo creo que la creación de tejido social y masa económica productiva es lo que genera desarrollo inclusivo y es lo que es el motor de la sociedad. ¿Cómo puedo aportar yo? Bueno, aporto mi conocimiento y soy parte de incubadoras como esta,
donde capacito a emprendedores y les ayudo a hacer su estrategia de comunicación, les busco espacio en los medios, les diseño y le trabajo pro bono para emprendedores que van a lograr fortalecer sus negocios a través de procesos de consultoría y acompañamiento que yo les hago. Eso significa crear valor social no asociado especialmente a un tema ambiental. En el caso nuestro, también reciclo, también me ocupo de ahorrar energía, también me ocupo de que las aguas sean dispuestas de manera responsable. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que escoger qué problema social hay con el que tú te puedas conectar para trabajar. Ejemplo, Telefónica es cliente nuestro. Entonces, Telefónica obviamente tecnología, acceso a data, equipos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es busquemos o llevemos tablets a escuelas que no tienen acceso a tecnología, instalémosle una antena para que tengan data, capacitemos a los profesores y alumnos para usar esa tecnología y garanticemos que el ecosistema digital de esa escuela da para que esos niños tengan un mejor acceso a educación y un mejor acceso a conocimiento. Entonces ahí estoy creando valor social sin tomar en cuenta en este caso, pero todas las empresas que te estoy hablando también tienen política ambiental, pero en este caso proyectos que generan valor social. Otra empresa, por ejemplo, distribuye bombonas de gas. Entonces va a comunidades remotas que cocinan con leña, que todos sabemos que es extremadamente contaminante y que genera unos problemas dentro de la comunidad muy grandes de salud por el tema de los humos, etcétera, y no solamente les enseña a usar gas, sino que les da un precio preferencial y les lleva hasta allá las bombonas de gas, cuando es, por supuesto, cero rentable llevar 10 bombonas de gas a 50 kilómetros de distancia por un camino súper complicado. Entonces no es rentable, pero yo estoy contribuyendo con la salud de esa comunidad y con la forma en la que esa comunidad opera en relación a su ambiente, llevando un producto que para mí es sencillo de brindar el acceso porque es el core de mi negocio. Entonces ahí te di unos ejemplos de tecnología, emprendimiento y salud relacionados con negocios diferentes. Muchísimas gracias, maestra Paulina Rodríguez. No sé si alguien quiera tomar la palabra en este momento, si no, doy por concluida la conferencia de la maestra Paulina Rodríguez sobre reputación y negocios. Dígame, sí, María Fernanda puede tomar la palabra. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy la licenciada Ochoa. La verdad, sinceramente, estoy muy satisfecha con toda la información de la maestra Paulina Rodríguez. Nosotros tenemos un comienzo de un negocio que maneja divisiones como inmobiliaria, condominal, cursos y también jurídica. Mi pregunta va en base al sistema B. ¿De qué manera podríamos pertenecer? Yo sé que, bueno, en algún momento lo comentaron, pero no sé si usted nos pudiera dar alguna manera de capacitación para que nosotros podamos perfilar mejor con estos cambios, con el virus y demás, con el COVID. Nosotros sabemos que, bueno, la tecnología va a cambiar mucho, que vamos a trabajar ahora de otra manera, que tenemos que adaptarnos a otras formas de producir lo que nosotros vamos a hacer, pero sí nos gustaría saber de qué manera conectarnos con usted para poder tener esa relación con el sistema B y con ustedes. Feliz de la vida, licenciado Ochoa, feliz de la vida. Y tengo varias cosas. Lo primero, como les dije, le voy a mandar a través de la maestra Ercilia presentaciones, informaciones y todo lo que necesiten para tener, digamos que el acceso a la información básica del sistema B. Lo segundo que podemos hacer, si ustedes están interesados y si la incubadora tiene algún interés, es que yo puedo coordinar que la persona del sistema, la que dirige el sistema B en México, o incluso yo si quieren en otra charla, profundicen todo lo que es sistema B, cuáles son las variables, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la certificación, y podemos hacer una charla como esta orientada a sistema B, tanto con la persona de México, que tiene por supuesto toda la experiencia y toda a mano todos los casos de sistema B en México, como desde mi posición, que también puedo hacerlo sin ningún problema. Allí a la orden, y no sé si la maestra Ercilia tiene esa posibilidad, lo incluyen dentro de su lista y cuando haya tiempo, con muchísimo gusto. Y también si me escriben, por supuesto les mando información, hacemos una llamada y les cuento. Para mí eso es una misión de vida, promover empresas B en el mundo. Sería excelente, maestra Paulina. Me comprometo aquí con la audiencia a organizar y ya calendarizar una fecha para que tenga la posibilidad de los asistentes a esta conferencia poder ahondar más sobre el sistema de empresas B. Muchísimas gracias de verdad, porque es todo este tiempo, esta experiencia y estas ganas de compartir los conocimientos con la audiencia. Creo que
otra vez la licenciada Ochoa quería hablar algo. Levantó la mano. Sí, puede tomar el micrófono con gusto. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Sí, agradecer de la manera más amplia pues, la información. Estaba checando que somos 265 participantes. Realmente, pues me imagino que yo hablo por todos. Es una información muy, muy completa. Nos abre nuevos panoramas, nos abre nuevos ámbitos de vida, porque realmente ahorita no nos podemos conformar con un empleo, sino que tenemos que abrir nosotros, autoemplearnos y abrir nuestra manera de dirigirnos. No podemos encerrarnos. Yo soy una mujer de 56 años y estoy actualizándome muchísimo. Yo creo que todos, no importa la edad, podemos salir adelante. Le agradezco mucho esta importante conferencia que nos dio. Me encanta ese cierre y me conecto totalmente con ese cierre. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una energía positiva que si la volcamos en el bien de la sociedad y en la generación de bienestar, tanto para nuestro entorno cercano como para la comunidad, vamos a tener un mundo mejor. Yo no sé si yo soy quizás muy utópica, pero creo fielmente en que eso es así y de verdad si pude colaborar en algo para que ustedes se sientan con esa energía y tengan más información para hacerlo, estoy demasiado contenta y a la orden para que cualquier cosa que quieran hablar de esta presentación o de cualquier tema se pueden meter en mis redes y si algo les interesa, me escriben, les mando información, coordinamos otra conferencia porque cada lámina de estas daría para hablar 1000 horas. Entonces, bueno, estoy a la orden y, bueno, muy agradecida del espacio y de que ustedes hayan compartido conmigo todas estas reflexiones. Sí, muchas gracias, maestra Paulina. Gracias a los que se han tomado el tiempo de escribir sus comentarios en el chat. Con mucho gusto yo se los hago llegar a la maestra vía correo electrónico. Me gustaría cerrar con un comentario de Sagrario Hernández Castillo. Me agrada que se tome en cuenta el impacto ambiental y el concepto de regresar valor a la sociedad. Muchas gracias por recordarnos la importancia de esto. Y como así hay muchos comentarios agradeciendo su conferencia, realmente ha sido muy grata. Ya la comprometemos aquí en vivo para en julio, porque ahorita en junio ya están completadas las fechas, pero para julio nos venga a platicar un poco sobre el sistema B y cómo podemos nosotros impactar en la sociedad. De verdad, muchísimas gracias. Quisiera, sí, dígame, maestra Paulina. No, que muchas gracias a todos ustedes. Ok. Para dar cierre a la conferencia, a nombre de la incubadora VM San Luis Potosí y la Red Nacional de Incubadoras VM, agradecemos infinitamente su participación, su tiempo. Esta conferencia exitosa, maestra Paulina Rodríguez, realmente nos dejó mucho que reflexionar. Les recordamos a todos los participantes realizar su registro de asistencia en la liga que se publicó en el chat. Ahorita vuelvo a compartirla para aquellos que no han tenido habilitado el chat. Gracias a la comunidad de alumnos, docentes, emprendedores, participantes externos por sumarse. Recordamos que se están dando conferencias toda la semana. Igualmente quisiera darme la oportunidad de transmitirle el mensaje del maestro Saúl Eduardo González Martínez, rector de Campus San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Se tuvo que retirar, él estuvo presente en la conferencia, pero me escribió por chat, se tuvo que retirar porque tenía una reunión, pero agradecerle infinitamente por su tiempo. Cordialmente invitada para julio, ya aquí la comprometí con todos los asistentes. Muchísimas gracias y cerramos con nuestro lema, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias, maestra Paulina, gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, bye. Buenas tardes y maestra Ercilia, yo quiero hacer una